Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán. En esta ocasión vamos a ver inversiones en bolsa para la semana 22 del 2019. Tenemos acá en pantalla el calendario económico, noticias fundamentales que van a afectar los mercados esta semana. Arrancamos con el día de ayer, domingo 26 de mayo, 10 de la noche hora Colombia, con un discurso de Kuroda, gobernador del Banco Central de Japón. Para el día martes, recuerden que el día de hoy, lunes 27 de mayo, es día festivo en Estados Unidos, mercados o movimientos de los mercados seguramente un poco lentos, sin embargo tenemos algunas oportunidades por aprovechar y por estar pendientes. Día martes 28 de mayo tenemos testimonio ante el Parlamento de Autoridades del Banco Central de Inglaterra. Mucha atención entonces todo lo que tiene que ver con la libra esterlina esta semana. Posteriormente, 7 de la noche hora Colombia, tenemos discurso de Kuroda nuevamente, gobernador del Banco Central de Japón, y tenemos un discurso de Adrián Orr, gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda. Mucha atención entonces. Miércoles 29 de mayo tenemos noticias en cuanto a lo que tiene que ver con el dólar canadiense, informe de la tasa del Banco de Canadá y decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá, 9 de la mañana hora Colombia. Jueves 30 de mayo tenemos noticias del PIB por parte de la economía estadounidense, 7:30 de la mañana, seguido de 6:50 de la tarde, IPC de Tokio, ex alimentos frescos. Finalizando semana, viernes 31 de mayo y finalizando mes, con índice armonizado de precios de consumo para la economía alemana, 7 de la mañana y 7:30 de la mañana tenemos noticia del PIB por parte de la economía canadiense. Atención entonces lo que tiene que ver esta semana con los pares yen, libra, y un poco dólar estadounidense. Vamos a ver qué oportunidades tenemos en cuanto al análisis técnico. Nos dirigimos acá a la plataforma de gráficos y para esta semana tenemos 6 posibles oportunidades bastante buenas que se pueden estar presentando. Son oportunidades que ya se encuentran en zonas importantes, zonas relevantes y tenemos que tener mucha atención entonces para una posible confirmación y poder entrar en la dirección deseada. Empezamos con el euro libra desde un marco de tiempo diario. Vemos como el euro libra llega nuevamente a una zona de resistencia muy importante. Vemos como acá actuó bastante bien como resistencia en una ocasión, dos ocasiones. Esta sería entonces la tercera ocasión que está llegando a esa zona después de un rally muy importante, llegando con fuerza a esa misma zona. Vemos como en días anteriores este rally no tuvo ningún retroceso, ninguna vela fue bajista, netamente fuerza compradora. En este caso está reaccionando, ya sacando primera vela de indecisión, vela de cansancio en la parte de arriba, parte superior, parte de resistencia, una vela bajista y podemos estar viendo cansancio en esta zona para una quizás caída nuevamente del euro libra y una desvalorización de este instrumento financiero donde podemos tomar unas excelentes posiciones en corto. Vamos acá quizás en marco de tiempo de H4, agrandando un poco más el gráfico, podríamos tratar inclusive de pensar en trazar esta línea de tendencia alcista de la siguiente manera y tratar de esperar entonces quizás un rompimiento bajista de esa línea de tendencia. Vemos como el precio ya se encuentra en la zona de resistencia como marcado anteriormente, está presentando algo de agotamiento el movimiento alcista, algo de cansancio. Tendríamos entonces o esperaríamos mejor una vela potente de confirmación bajista para poder ingresar en un corto bastante interesante que se puede dar esta semana. Mucha atención entonces. Seguimos con libra dólar desde un marco de tiempo diario. Vemos como el precio en contrapartida, el euro libra, las libras, sobre todo libra dólar y libra yen, que ya lo vamos a ver, tienen un escenario alcista para esta semana. Vemos cómo está en una zona bastante fuerte, bastante importante de soporte. Vemos acá una ocasión, dos ocasiones, zona netamente de congestión acá, donde hubo un falso rompimiento bajista en la parte inferior, que vemos inclusive por debajo de la zona importante, es decir, 1, 2, 3 toques, y en este caso estamos llegando a un cuarto toque de esa zona muy importante de soporte. Estamos hablando de un precio aproximadamente de los 1.27, precio psicológico, y desde acá entonces vemos como el precio ya está reaccionando a esa zona, dejando inclusive una vela doji en la parte de abajo, una vela de indecisión. Posteriormente una vela un poco fuerte, digamos que aparecen los compradores en esta parte inferior después de un sell-off importante a la zona de soporte y podamos entonces tener una zona o un espacio de subida del precio bastante interesante. Podemos ver inclusive en marco de tiempo de H4, tratar inclusive de trazar esta línea de tendencia bajista de la siguiente manera. Y al esperar entonces una vela potente de confirmación alcista que pueda superar esa línea de tendencia trazada, tendríamos entonces una excelente entrada, un excelente gatillo de entrada hacia la siguiente zona de resistencia. En este caso, inclusive podríamos pensar que podría ser la zona de los 1.2967, es decir, tiene espacio más o menos un poco más de 200 pips de subida
nada despreciable, muy interesante. Entonces, esperar entonces una confirmación que se pueda dar para poder ingresar en muy buenos largos en este instrumento financiero. Ojalá se pueda dar para esta semana. Libra Yen, vemos desde un marco de tiempo un poco más alejado, marco de tiempo semanal, vemos cómo el precio está llegando también de un sell-off de unas 3 semanas aproximadamente, llegando a una zona potente de soporte y muy fuerte. Vemos cómo el precio ha respetado muy bien esa zona. Estamos hablando casi que de junio, julio del 2017. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques con un rompimiento bajista, un falso rompimiento bajista con este flash crash que tuvimos iniciando este año 2019. Y vemos cómo está llegando nuevamente a la misma zona, es decir, tenemos un quinto toque de esa zona muy fuerte de soporte. Vemos un poco más claro cómo el precio llega a la zona y se empieza a cansar nuevamente, sacando un poco de vela doji, vela de indecisión en la parte inferior, justo en la zona de soporte. Inclusive entonces podríamos esperar el marco de tiempo de H4, movimiento muy parecido al libra dólar. Podríamos inclusive trazar esta línea de tendencia bajista de la siguiente manera y tratar de esperar entonces un rompimiento de la misma con una gran potencia y con una muy buena confirmación para que nos pueda dar ese gatillo de entrada entonces al alza, como lo podemos ver acá y lo podemos estar marcando entonces, un gatillo de entrada alcista hasta la siguiente zona y puede ser una excelente entrada en largo para esta semana. Mucha atención a la confirmación. Seguimos y vamos con australiano CAT, marco de tiempo diario. Vemos como el precio rompe esta zona interesante. Estamos hablando de los 0.9317 aproximadamente, zona anterior de soporte, como podemos ver acá anteriormente en 1 y 2 toques claramente. Obviamente si vamos un poco más a la izquierda del gráfico también vemos que coincide con unos puntos y unas zonas de resistencia. Sin embargo, enfoquémonos acá en la última parte del gráfico, dos toques importantes a esa zona de soporte. El precio rompe esa misma zona, como lo vemos acá, rompe claramente por debajo de la zona y en este momento se encuentra haciendo el retroceso respectivo a la misma, es decir, se encuentra haciendo un pullback a la misma zona y esta zona entonces ahora pasaría a ser nuestra zona interesante y nuestra zona relevante de resistencia, donde podemos buscar entonces que el precio llegue a la misma como ya se encuentra en este momento, nos dé alguna confirmación de que el precio se esté agotando, se esté cansando y posteriormente un gatillo de entrada para poder ingresar en un muy buen corto para esta semana. Vemos entonces si nos dirigimos a marco de tiempo de H4 o marco de tiempo inclusive de H1, como el precio ya se encuentra en esa misma zona, empieza a sacar un poco de mechas en la parte de arriba, mostrándonos un poco de cansancio, un poco de indecisión. Podríamos inclusive entonces esperar que se pueda dar ese gatillo de entrada, esa confirmación bajista para poder ingresar en un muy buen corto para esta semana australiano CAT, marco de tiempo de H1 o marco de tiempo de H4. Seguimos y vamos con el australiano yen desde un marco de tiempo semanal muy parecido a la perspectiva y el escenario al libra yen, como vemos acá entonces, zona muy fuerte la que se encuentra en este momento, zona de los 75.800. Vemos como el precio ha tocado esa zona muy claro varias ocasiones, muchas mechas en la parte de abajo y desde ahí el precio sube con bastante fuerza, es decir, es una zona muy fuerte de soporte y vemos como el precio nuevamente se encuentra en esa misma zona. Por lo tanto, podríamos esperar un marco de tiempo de H4. Quizás podríamos pensar entonces en trazar esta línea de tendencia bajista de la siguiente manera y tratar de esperar entonces un rompimiento de la misma. Puede ser, nuevamente le repito acá, esto puede ser un falso rompimiento a la baja, es decir, no tenemos una gran confirmación, una gran fuerza que el precio haya superado claramente la zona de soporte para poder pensar que esto es resistencia y pueda caer. Puede haber sido un falso rompimiento. La hipótesis número uno y el escenario número uno para mí sigue siendo alcista desde una zona o un rebote bastante fuerte desde una zona de soporte muy relevante. Ya después de una caída y un sell-off bastante fuerte, quizás podemos ver entonces un retroceso también bastante importante. Por lo tanto, sería bueno tratar de esperar la confirmación alcista, poder romper esta línea de tendencia bajista trazada y tener entonces ese gatillo de entrada, ese setup y esa confirmación que buscamos para ingresar en largo. Mucha atención entonces. Finalizamos con el Bitcoin, marco de tiempo diario. Bitcoin abriendo con un gap alcista, superando la barrera o la zona de resistencia de los 8.300, que teníamos una zona de resistencia intermedia, que podemos ver inclusive si tratamos de alargar esta zona hacia la izquierda, podemos ver que efectivamente era una zona muy bien trazada, una zona de congestión, una zona de resistencia donde el precio la ha superado nuevamente y tenemos un espacio entonces quizás de subida más hasta los 9.500 aproximadamente. ¿Qué sería bueno entonces? Tratar de esperar el marco de tiempo de H4 o marco de tiempo de H1, haciendo un poco más de zoom acá al gráfico, agrandando un poco más los precios, que el precio pueda caer un poco a la zona anterior, es decir,
a nuestra zona, que ahora sería zona de soporte, y pueda cerrar un poco el gap que tuvo, el gap alcista, lo pueda cerrar un poco llegando a esta zona, y después desde acá buscar entonces un gatillo de entrada y una vela potente de confirmación que nos confirme entonces esa entrada en largo hacia la siguiente zona de resistencia, zona de los 9500. Mucha atención entonces, esperar un poco que podamos ver que pueda cerrar el gap acá en la parte de abajo nuevamente. Les repito, es una zona de soporte alrededor de los 8350 aproximadamente, pueda llegar el precio a esta misma zona, y desde acá entonces buscar un gatillo de entrada alcista para buscar la zona de los 9500. Este ha sido entonces el análisis para esta semana, espero les haya gustado y les sirva. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.